¿En qué salón se reunió? El presidente venezolano Nicolás Maduro acusó el miércoles al opositor Juan Guaidó de haberse reunido en Washington con el ex boina verde Jordan Goudreau para planificar una fallida incursión a territorio venezolano. Fue en la Casa Blanca, el 4 de febrero de este año 2020, en que Juan Guaidó se reunió con Jordan Goudreau, presidente de Silvercut, por orden de Donald Trump, para articular el plan de ataque e incursión marítima contra Venezuela. La cita, según el gobierno venezolano, ocurrió cuando Guaidó burló una prohibición de salida del país para realizar una gira por Colombia, Europa, Canadá y Estados Unidos, donde fue recibido por el presidente Donald Trump, quien prometió entonces aplastar la tiranía de Maduro. Sería muy fácil verificar en la Casa Blanca la presencia de Jordan Goudreau. ¿Cuántas veces entró en el año 2020, en el año 2019? Los señalamientos se basan en un video en el que el capitán disidente Antonio Sequea, detenido por la incursión, habla de la supuesta reunión en la Casa Blanca. Según el gobierno socialista, Guaidó firmó un contrato con Silvercorp USA, empresa privada de seguridad y defensa, para ejecutar la incursión que buscaba la captura, detención y remoción de Maduro y la instalación del líder opositor al frente del gobierno. El gobierno venezolano dijo haber frustrado la supuesta invasión el 3 y 4 de mayo en las poblaciones costeras de Macuto y Chuao. Venezuela ha detenido a 52 personas, entre ellos militares retirados estadounidenses imputados por terrorismo y otros cargos. Al restablecer el liderazgo estadounidense en el mundo, una vez más estamos apoyando la libertad en nuestro hemisferio. Por eso es que mi administración revirtió las políticas fracasadas del gobierno anterior, respaldamos las esperanzas y venezolanos para restablecer la democracia. Estados Unidos está encabezando una coalición diplomática de 59 naciones contra el dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro. El socialismo destruye naciones, pero recuerden siempre, la libertad unifica el alma. Lo que los venezolanos se preguntan en este momento es por qué los militares de su país siguen apoyando el gobierno de Nicolás Maduro. Lo primero que tenemos que decir al respecto es que hay que recordar que cuando el finado presidente Hugo Chávez Frías dio inicio a la revolución bolivariana, la planteó como una alianza cívico-militar en donde los militares, más allá de cumplir su papel de garantes de la democracia y de los derechos de los ciudadanos, se inmiscuyeran vivamente en un proceso revolucionario para cambiar el modelo político, económico y de sociedad en el país. Eso explica, de alguna manera, la devoción de los militares hacia el proceso revolucionario chavista y el hecho de que se hayan autoproclamado un ejército o una fuerza armada nacional chavista. Pero hay otras razones de fondo. La primera, el narcotráfico. Lo que debe estar pasando por la cabeza de muchos de los generales de la República Bolivariana de Venezuela es que si se cae Maduro, se caen ellos. Y es que desde hace ya bastante tiempo se ha venido hablando, y al parecer la DEA tiene pruebas, de que hay un grupo de militares de alto rango en Venezuela que se han visto involucrados en el negocio del narcotráfico. Las evidencias hablan de que Venezuela se ha convertido en una de las principales rutas de salida del narcotráfico colombiano, y en ese sentido muchos militares venezolanos estarían implicados en ese negocio. De hecho, se habla de que uno de los hombres más fuertes del régimen venezolano, Diosdado Cabello, formaría parte de eso que se ha denominado el cartel de los soles. Esa es una de las razones fundamentales para que la cúpula militar en su conjunto siga apoyando de manera cerrada el gobierno de Nicolás Maduro. Segunda, el negocio. El gobierno de Nicolás Maduro le ha entregado a la Fuerza Armada Nacional Venezolana el control de los más lucrativos negocios de la economía venezolana. Por ejemplo, los militares controlan Petróleos de Venezuela, PDVSA, que es la empresa más importante del vecino país. También manejan el control y la distribución de los alimentos, que se ha convertido en el principal motivo o en la principal herramienta de control social sobre los venezolanos, y de hecho se habla de que hay un pequeño cartel dentro del ala militar venezolana que se ha encargado del contrabando y el tráfico de estos alimentos. Y también tienen participación en algunas de las principales concesiones mineras de Venezuela, que es un país muy rico en minerales y en recursos hídricos.
Pasamos a las noticias del mundo. Crece la tensión entre los Estados Unidos y China. Ya los norteamericanos habían señalado a China de tener que ver en este coronavirus. Dicen que es un virus de laboratorio, les están pidiendo explicaciones y ahora van más allá. Acusan a hackers chinos de estar atacando a los Estados Unidos. Es una acusación que nace de un informe del FBI. Eti Grossman, buenas noches. Giovanni, buenas noches. Le cuento que la tensión entre Estados Unidos y China sigue aumentando tras los señalamientos del FBI a hackers chinos, razón por la cual el presidente Donald Trump amenaza con romper relaciones bilaterales. La tensión entre Estados Unidos y China sigue en aumento. En varias oportunidades Trump ha manifestado no sentirse contento con China tras el inicio de la pandemia. En entrevista exclusiva con Fox News no descarta la opción de romper las relaciones bilaterales. Hay muchas cosas que podemos hacer. Podemos hacer cosas. Podríamos cortar toda la relación. Y si lo hacemos, ¿qué pasaría? Ahorraríamos $500 mil millones si cortamos toda la relación. Esto dijo sobre su homólogo chino Xi Jinping. Tenemos una buena relación, pero ahora mismo no quiero hablar con él. No quiero hablar con él. Horas más tarde volvió a manifestar su descontento. Tenemos muchas cosas con China. No estamos contentos con China, les diré esto. La tinta no estaba seca para el gran acuerdo comercial y de repente la plaga viene de China. No estamos contentos al respecto. Y adelantó un anuncio importante para la próxima semana. Si ven el comercio mundial, no solo la salud mundial, haremos un anuncio sobre la Organización Mundial de Salud muy pronto, probablemente la próxima semana en algún momento, pero la Organización Mundial de Comercio es horrible. Tras conocerse que China habría demorado la investigación sobre el origen del coronavirus, se suma el señalamiento del FBI a hackers chinos, a quienes acusa de intentar obtener de forma ilícita propiedad intelectual de gran valor e información de sanidad pública relacionada con vacunas, tratamientos y pruebas frente al coronavirus. China niega que esto sea cierto y así califica el señalamiento. Lo que quiero enfatizar es que la calumnia y las acusaciones no pueden eliminar el virus o detener la pandemia. Instamos a Estados Unidos a centrarse en salvar vidas y desempeñar un papel más constructivo en la lucha contra la pandemia y proteger la salud pública a nivel mundial. Por ahora crece la incertidumbre sobre el anuncio que Donald Trump dará a conocer la próxima semana. Vicepresidenta ejecutiva del Cielo Rodríguez, adelante. Gracias, Jorge. Yo quería, antes de culminar, leer estrictamente las líneas del instrumento criminal principal. De las peores estupideces que le hemos tenido que escuchar a Juan Guaidó fue decir que él no firmó los anexos. Pero en derecho hay un principio, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. En lo principal, donde sí está su firma debidamente comprobada, en el punto 12 dice, legislación aplicable. Es la intención de las partes de este acuerdo, es decir, el mercenario y Juan Guaidó, que este acuerdo y las actuaciones bajo este acuerdo y las demandas y procedimientos especiales bajo este acuerdo serán decididas e interpretadas conforme a las leyes del Estado de la Florida de los Estados Unidos de América. La anexión de Venezuela, somos colonia nuevamente. La concepción ideológica que está contenida en este delito, en este instrumento criminal, es justamente la destrucción por completo de Venezuela, de la Venezuela libre, de la Venezuela soberana. Por eso es que ellos sustituyen a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana por una supuesta Asociación Nacional de Armas compuesta por mercenarios y apátridas traidores. Eso no va a pasar en Venezuela, lo ha dicho muy claramente el ministro, nuestro ministro de la Defensa. Somos herederos de la gloria del Ejército Libertador. ¿Cómo creen que lo pueden eliminar de un plumazo, como decía la primera combatienta, lo que pasó el 3 de mayo? Eso es imposible. Nuestra independencia, nuestra soberanía nacional está fundada en la Unión Cívico-Militar y está siendo consolidada por esa misma Unión Cívico-Militar policial. Así que está muy clara las conexiones, porque aquí lo que se está cumpliendo es un mandato del gobierno de los Estados Unidos para la destrucción de Venezuela, para anexarse Venezuela.
Ya hemos visto todo lo que ha hecho el señor Juan Guaidó. Pactó con unos narcotraficantes para entregarle todo el corredor de Occidente, de nuestra frontera Occidente, para que libre e impunemente pudieran ejercer sus acciones criminales relativas al tráfico de drogas. Renunció a la soberanía de Venezuela, sus derechos legítimos sobre el territorio Esequibo. Participó en el despojo de todos nuestros activos, recursos financieros, pidió el bloqueo, pidió la invasión y se atrevió a lo peor, pero aquí está la prueba. Así que no hay forma de que se puedan excusar, de decir que esto es exploratorio, ¿no? Aquí está claramente detalladas las acciones que se iban a ejecutar, dirigidas contra toda la población civil, incluso contra la población penitenciaria. Hay planes especiales también para la población penitenciaria, que es el aniquilamiento. Se elimina por completo el derecho a la libertad de expresión y a la protesta pacífica, a la manifestación pacífica. No es solamente contra las altas autoridades civiles y militares de Venezuela, era contra Venezuela. Por eso es una acción contra el Estado venezolano y el Estado venezolano tiene derecho a defenderse, como en efecto el presidente Nicolás Maduro así lo ha instruido. La República Bolivariana de Venezuela denuncia que en momentos en que la humanidad se encuentra enfrentando la más feroz de las pandemias, el gobierno de Donald Trump vuelve a arremeter contra el pueblo de Venezuela y sus instituciones democráticas, utilizando una nueva modalidad de golpe de Estado sobre la base de acusaciones miserables, vulgares e infundadas que intentan. La política de cambio de gobierno por la fuerza en Venezuela está destinada al fracaso. Ofrecer recompensas al estilo de los vaqueros racistas del lejano oeste demuestra el desespero de la élite supremacista de Washington y su obsesión contra Venezuela. OMS advierte del posible vínculo del COVID-19 con una rara enfermedad infantil. El director general de la Organización Mundial de la Salud pidió a los médicos estar atentos con una afección autoinmune en niños que ha aumentado a raíz de la epidemia. Los funcionarios de la salud alrededor del mundo están recibiendo cada vez más casos de una rara enfermedad inflamatoria, similar a la enfermedad de Kawasaki, señaló la epidemióloga norteamericana de la OMS, María Van Kerkhove, durante una conferencia de prensa. La funcionaria destaca la importancia de recopilar más información para saber si está asociado con el COVID-19. Investigadores han identificado un aumento de casos de un raro síndrome inflamatorio en niños, similar a la enfermedad de Kawasaki en Italia. Los especialistas advirtieron que una mayor incidencia de esta enfermedad también podría registrarse en otras partes del mundo. Esta misma semana, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, informó que se están investigando más de 100 casos de este síndrome inflamatorio infantil, después de que 3 niños fallecieran en Estados Unidos. La enfermedad de Kawasaki es una condición rara que generalmente afecta a niños menores de 5 años, provocando que los vasos sanguíneos se inflamen. Algunos de los síntomas típicos incluyen fiebre, erupción cutánea, ojos rojos, así como los labios y boca secos o agrietados. Los especialistas explican que los casos de este síndrome que están relacionados con el COVID-19 deben clasificarse como enfermedad similar a Kawasaki, debido a que los pacientes tienden a mostrar síntomas parecidos, pero más graves. Un niño de 9 años falleció a causa de una rara condición posiblemente relacionada con el COVID-19, le dijo a CNN un portavoz del hospital Timone Marseille, en el sur de Francia, este viernes. El niño había dado positivo por COVID-19, pero no desarrolló síntomas, agregó el vocero. Fue hospitalizado durante 7 días después de sufrir un paro cardíaco y posteriormente falleció de una lesión neurológica como resultado del paro cardíaco del sábado.
Las autoridades francesas son conscientes de una enfermedad rara que se asemeja a la enfermedad de Kawasaki, con síntomas que consisten en inflamación, extremidades inflamadas, erupciones cutáneas y lo más grave, un ataque cardíaco, dijo el director de la Agencia Nacional de Salud, Jérôme Salomón, el mes pasado. Un portavoz de la Agencia Nacional de Salud le dijo a CNN hoy que 135 niños han desarrollado esta enfermedad desde el comienzo de la epidemia. La enfermedad de Kawasaki generalmente se encuentra en niños menores de 5 años, mientras que la enfermedad que estamos observando ahora se dirige a niños de 5 a... Enfermedad que se reconoció originalmente en Japón, por eso tiene ese nombre extraño, pero por supuesto ha existido por largo tiempo y es una enfermedad que tiene que ver con una reacción inmunológica del cuerpo después de cualquier infección, varias diferentes infecciones virales. Incluso a veces se sabe por largo tiempo que diferentes virus de corona que lo están atribuyendo a COVID. También esto se está viendo aquí en los Estados Unidos, en Italia, en Francia y en Inglaterra también se han reportado casos. Prestarle atención porque estos niños empiezan con manifestaciones leves, gastrointestinal y después en poco tiempo, ¡puf!, se ponen bien mal y necesitan... Muy pronto para decirle y queremos advertir a los padres que este tipo de enfermedades son muy poco frecuentes, ha advertido Stephen Powys, director del Servicio Médico Nacional. En las últimas semanas, según las autoridades sanitarias de Reino Unido, más de 12 niños han requerido cuidados intensivos. Es probable que la enfermedad esté causada por el virus, al menos en algunos casos, ha explicado el asesor médico del gobierno británico. De hecho, no todos los niños que han sufrido esta nueva patología han dado positivo en COVID-19 para que los menores con ese cuadro médico sean atendidos con urgencia. Avisan de que los dolores abdominales, por ejemplo, no deben asociarse solo con una posible apendicitis o patologías de menor riesgo.